Seguimos, hermanos, en esta mañana hablando de línea de batalla. Sé que la semana pasada abordamos simplemente el versículo 12 y fue un proceso de poder entender el texto mismo. Pero quiero que hoy abordemos parte del 13, terminar con el 13 y el verso 14. Ves conmigo, por favor, a Efesios capítulo 6, verso 13, y vamos a seguir conversando lo que veníamos hablando la semana pasada. Y quedamos en el mal día. El día malo va a llegar. Y yo decía esto básicamente porque nosotros hemos tenido en la imaginaria del contexto cristiano o el contexto del mundo, que cuando uno le está yendo mal es porque algo malo ha hecho. De hecho, muchos de nosotros al principio, cuando alguien se enfermaba, uno decía, ojo con los pecados ocultos. Tú recuerdas cuando tú hacías eso, ¿verdad? Tú hacías eso. Pero hoy tú y yo nos podemos enfermar porque Dios lo permite, por una mala alimentación, porque de repente tenemos un tema físico que venimos descuidando hace rato. Hay muchas razones, pero el día malo va a llegar, nos va a llegar tarde o temprano. Ahora, no estoy siendo fatalista con esto, siendo que tú y yo seamos conscientes de esto. Si tú ves y lees detenidamente la Biblia, en 2 Corintios, vas a encontrar que hay padecimientos que uno vive. Y hace referencia sobre ello. Situaciones malas que uno vive. Pero también si tú encuentras en la vida de Jesús, tuvo que padecer también. O sea, la vida de Jesús no es una vida fácil. Y tú y yo, que ahora venimos al Señor, creemos o esperamos vivir una vida fácil en el Señor. Y esa no es la idea. La idea es que vivamos una vida conforme a como la vivió Cristo. Esa es la vida que tuviéramos que llevar. Pero Jesús, como un ejemplo supremo, nos demostró que el Padre estuvo con Él. Nos demostró que en medio de las tentaciones, la palabra y el Espíritu y el Padre estuvieron con Él y pudo salir adelante del medio de la situación. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en lo que estamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nosotros confrontamos las cosas? ¿Cómo nos paramos en la línea de batalla y hacemos frente a lo que estamos viviendo? ¿O simplemente nos mantenemos a un lado? ¿Por qué lo digo? Porque tenemos que tener claridad en el proceso. Tú y yo estamos en un mundo caído, no en un jardín de rosa. Y en este mundo que estamos viviendo hay situaciones que son buenas, situaciones que son malas, situaciones que son peores. El dolor está implícito en nosotros. Y yo quiero animarte, hermano, que no tengas temor ante eso. Ante el dolor que estés viviendo, ante las dificultades que estés viviendo, antes por el contrario, espera y confía en el Señor. Espera y confía en el Señor. No te pongas a esperar a decir, Dios me abandonó. Dios, si tú y yo estamos en buena relación con Dios, vamos a vivir situaciones difíciles, pero Él estará con nosotros. Aunque ande en valles de sombra. En el valle de sombra de muerte, Él ha prometido estar con nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Adorar. ¿Qué debemos de hacer en medio del valle de sombra de muerte? En medio de las dificultades, ¿qué debemos de hacer? Nosotros, exaltar y magnificar el nombre de Jesús. ¿Qué debemos de hacer? Yo te quiero regalar 4 punticos que me ha venido hablando el Señor en medio de las dificultades. Dios en su palabra me ha regalado, a través de este texto en el Salmo, me ha enseñado algo bien lindo este tiempo. En medio de la pérdida, en medio de las circunstancias, comprender que Dios lo permite con un bien mayor del que estamos viviendo. Comprender que Dios lo permite porque Él tiene un bien mayor que nosotros sobre esto. Lo segundo es creer que Dios toma parte de esto para ayudarnos a crecer. ¿Verdad? Creer que Dios toma
parte de esta situación negativa para ayudarnos a crecer. Y aquí cabe muy bien el verso 8 de Romanos 28. Dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Lo tercero que yo logro ver es ser agradecido. ¿Tú eres agradecido con Dios en medio de esto? Y yo quiero decirte algo personal. Y discúlpame de nuevo que use mi ejemplo. Recuerdo que cuando nosotros nació Daniel David, 2007, teníamos el campamento de jóvenes y el niño lo dejamos internado en Crecer. Es una situación muy fuerte para nosotros y muchos han vivido cosas peores. Pero para nosotros costó esto. Y un día yo voy llegando a la casa de mis suegros, dolido porque vi a mi hijo, nuestro hijo inyectado por aquí, inyectado por allá, inyectado por acá. Y en medio de eso, poder ver que Dios está manifestándose. Y alguien me dijo, adora al Señor. En medio del dolor, ¿tú cómo vas a decir adora al Señor? Yo lo que hice fue humillarme delante de Dios y experimentar cómo Él puso su mano sobre mi vida. Yo pude ver restauración sobre mi corazón y sobre mi ser. Y ese día hasta saqué un grito de liberación de mi vida. ¿Verdad? El salmo que estoy haciendo, o estoy haciendo referencia al Salmo 23, versículo 4. Rendir nuestra vida totalmente, el ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Reconocer que Él nos ama, que Él te ama a ti, Él me ama a mí. El día malo va a llegar. No crees que tú vas a salir ileso de eso, ni yo voy a salir ileso de eso. Ahora, este texto del día malo es específico, o nos hace referencia a un día específico, de acuerdo al griego dentro del contexto. Hay un día específico que tenemos que vivir, que va a ser un día malo. Y tú y yo no podemos hacer ante eso nada. Por mucho que tú planees, organicemos, nadie pensaba que en 2020 íbamos a estar encerrados en nuestras casas. Nadie. ¿O sí? Nadie. Dios nos mostró a algunos al principio, otros no, pero al final, nadie. Mira, acompáñame al Salmo 41. Salmo 41, ahí mismo. Por favor, Salmo 41. Por favor. Dice el verso 1, el que piensa en el pobre, en el día malo, lo librará Jehová. Hace referencia que un día vendrá un día malo, pero ¿qué dice ahí? En el día malo, ¿quién nos va a librar? Dios, Jehová nos librará, el Señor nos librará. Ahora, yo quiero enseñar o que aprendamos algunas posiciones que he encontrado en medio de este día malo. Y te las expongo para que tú tengas un amplio concepto del proceso. Para Jerónimo de Alejandría, un historiador cristiano, decía que el día malo era el día del juicio. Para Juan Wesley, el día malo era el día de la muerte o en la vida misma. Otra interpretación, el día malo es el momento de la segunda venida del Señor. Pero teniendo en cuenta todo lo que estamos leyendo, yo quiero que miremos algo bien interesante que está dentro del texto, que nos ayuda en la exégesis del mismo texto. Entonces, volvamos de nuevo entonces a Efesios, ¿verdad? Estamos en Efesios, capítulo 6, verso 13. Déjenme me movió acá la Biblia, vamos a buscarlo. Así, pongámosle esto acá. Desde el día de la caída del mundo hasta la segunda venida del Señor, vivimos bajo el día malo, donde el pecado y la maldad abundan y solamente el Evangelio puede transformar. Y ahí es lo que me encanta. Desde el mismo día que nosotros venimos a este mundo y de que se ha hecho la creación, estamos viviendo en el día malo. Y solamente el Evangelio es la que puede traer transformación. Este verso termina con la frase, estad
firme. El verso que estamos leyendo dice, estad firme. Pero también la palabra estad firme aparece en el verso 13, en el verso 14 y en el verso 12. Estad firme. La invitación es a estar firme. No importando lo que estemos viviendo, en el proceso que estamos viviendo, tú y yo debemos estar firmes. En medio del día malo, tú y yo debemos de estar firmes. Hoy que estamos a 28 de junio y tú dirás, se ha ido el año y todo el resto de cosas, la invitación es estar firme en el Señor. Esto es interesante cuando pensamos en la forma en que los romanos resistían ante los ataques en la batalla. Y quiero que lleguemos, parar un momentico allí, ¿verdad? Versículo 13. Por tanto, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firme. Entonces, mire, hablamos del día malo, ¿cierto? Ya hablamos del día malo. Y mientras que yo estaba haciendo esto, se me dio por investigar más sobre el tema de estar firme. Y si tú te has visto alguna vez la película El Gladiador, si se acuerdan de la película El Gladiador, muy bonita. No recuerdo el nombre del actor, pero es muy reconocido. Y en medio de esto, cuando ellos iban a ser atacados, ellos se colocaron en un círculo. Usaron toda la forma como los romanos se cubrían. Hay un historiador que determina y nos enseña sobre ello, que en medio del proceso, en medio de lo que estaban viviendo, los romanos no salían a la batalla, sino lo que hacían era resistir. Y toda su armadura les ayudaba a resistir lo que se venía contra ellos. Resistir, usaban un círculo, entre ellos se cuidaban, unos con otros se cuidaban. Y cuando venía el ataque del enemigo, no penetraba. Y la intención aquí es que nosotros estemos tan unidos unos con otros también como parte del cuerpo de Cristo, pero que nosotros resistamos, como dice por allá, con la fe, esta situación. En el tiempo o en el día malo, la invitación es a resistir. Y no echarnos hacia atrás, sino seguir hacia adelante. Día a día, seguir hacia adelante, para la gloria y la honra del Señor. Ahora, estamos hablando del día malo, va a venir, pero la invitación que el texto nos hace es a resistir cuando venga la batalla. Ahora, miremos lo que dice Santiago 4:7, por favor. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué? Dice, y él huirá de vosotros. La invitación en Santiago es a someteos pues a Dios, a someternos a Dios. Día a día. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sí? Seguimos más acá. Espera un momentico ahí. Vamos a seguir adelante. Dice, someteos a Dios y él huirá de vosotros. Lo más increíble es que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ya tenemos la guerra ganada porque Cristo venció en la cruz. Jesús venció en la cruz. Eso es lo más increíble. Y tú y yo debemos de tener eso bien claro en nuestra mente. Cristo venció y como Él venció, nosotros tenemos que seguir adelante. Y en medio del proceso tenemos que resistir como esos soldados romanos. Pero tú y yo no somos romanos, somos hijos de Dios y tenemos la armadura que es de Dios y debemos de resistir en el medio del tiempo malo, el día malo. Es la invitación que el texto nos está indicando. ¿Qué más encontramos aquí? Miren Colosenses 2, 14 al 15. Acompáñame, por favor. Colosenses 2, 14 al 15. Dice, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados publicantes
triunfando sobre ellos en la cruz, anulando el acta del decreto que había en contra de nosotros. Los decretos que había en contra de nosotros fueron ¿qué? Anulados. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Dile gloria a Dios porque los actos, porque todo lo que estaba en contra tuyo fue anulado en la cruz por el Señor. Ahora tenemos que entenderlo, que estamos en una vida libre, victoriosa en el Señor, en la medida que tú y yo vivimos una vida con Él, o en Él, profundidad. Ahora, Colosenses y el de Santiago nos animan a vivir una vida que sea agradable para Dios, no a pelear contra Él, sino a mantenernos firmes. La expresión y habiendo hecho todo, estar firmes, una traducción más literal de esta expresión es después de haber vencido todo. El texto nos muestra que lo relevante es resistir y no dejar ver la postura, y nos deja ver la postura de la misma armadura y lo prepara para que nosotros nos las coloquemos o las tomemos. Lo que debemos es resistir con éxito. Y esto significa que uno será expulsado de su posición como hijo de Dios. Si uno no puede resistir con éxito, uno tendría que ser excluido de esa posición de ser hijo de Dios. Porque Dios no nos manda una batalla sin equipar. Sería un Dios injusto. Y Dios como Dios ha sido justo. Y nos ha dado toda la capacidad, como se la dio a su Hijo, para que nosotros salgamos y vivamos una vida de fidelidad a Él día a día. Ahora, versículo 13 le acabamos de ver entonces. Repasemos allí algo bien interesante. El día malo va a venir y nosotros tenemos que resistir en el día malo. Lo segundo es, ¿cierto? Espera un momentico acá. Lo segundo que logro ver, que nosotros podemos ver el texto bíblico, es que somos bienaventurados. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo el Señor, ¿qué? Lo librará. ¿Cuántos de nosotros hemos sido librados si no nos hemos dado cuenta? Por alguna circunstancia no nos hemos dado cuenta. ¿Cuántos de nosotros? No sabemos. Aquí no, la invitación que nos hace el texto bíblico a través del versículo 12, 13 y 14 es estar firme. En Santiago aprendimos que someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahora, vayamos al versículo 14 hasta el 17. Y esto tiene que ver estar firme con la armadura de Dios. O sea, vamos a estar firme con la armadura de Dios. Y vamos a iniciar el versículo 14. Dice, estad pues firme, ceñido vuestra cintura con la verdad. Revestíos de toda la coraza de la justicia y el calzado, dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Leo de nuevo la versión de las Américas. Dice así: estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Dice, revestíos con la coraza de la justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este texto nos habla de la armadura de Dios, que se describe de un soldado romano, de infantería, que se arma con todo lo necesario para poder seguir adelante.
Eso es lo que nos está describiendo ahí, lo que nosotros hemos venido aprendiendo, hemos venido resolviendo, hemos aprendido en algún momento dado. Déjenme yo miro algo bien interesante en el proceso. Ahora, el texto nos muestra que Pablo tiene claridad sobre el tema, pero yo quiero ir un poquito más allá. Recordemos la expresión que aparece ahí, panoplia, que significa esta palabra nos comunica la idea de algo completo. Cuando el texto dice acá, está pues firme, ceñido vuestra cintura con la verdad. O sea, todo lo que estamos haciendo tiene que estar de una, no solamente una parte, sino está hablando de la completa. Todo lo que estamos diciendo, todo lo que vamos a colocarnos, toda la armadura debe ser completa. Tú debes ser una persona que dice que tenga el cinto de la verdad, un calzado de justicia, ¿verdad? Una coraza de justicia, perdóneme. Revestir una coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomad el escudo de la fe. Es necesario tener todo esto, todo. Como cada hijo de Dios, debemos de vestirnos. Antes de abandonarnos en la descripción de la armadura, es necesario entrar un poquito con la historia. Y quiero hacer referencia de un historiador que se llama Polybius, siendo una autoridad en lo que tiene que ver con la táctica de guerra romana, investigador, él ya murió, el cual uno de los tópicos bien puntuales hace referencia que dentro de la armadura de Dios, Pablo no tiene en cuenta tres cosas, ¿verdad? Siendo él un erudito, no nosotros. Pablo, Polybius, y puedes buscarlo en internet, hace una investigación bien minuciosa y bien estricta de lo que era la táctica de guerra de los romanos y describe claramente su uniforme, su armadura. Lo primero que uno encuentra allí, que Pablo no habla, es las canillas. En las canillas, los soldados romanos, y cuando hablamos de las canillas hago referencia a esto que está aquí. Cuando tú comparas, o cuando este historiador nos habla de la estrategia, Pablo no mete algo que cubre las canillas. Bueno, yo leí y lo miré, pero no encontré. O sea, las canillas también deben ser protegidas. Aquellos que les gusta el fútbol o el béisbol, que nos gusta el béisbol, el softball, encontramos que hay unas cosas que son las canilleras que van aquí. Y en medio de las canilleras, cuando viene un golpe ahí, nos amortigua o nos ayuda a que no se den las cosas de una manera muy fuerte. Y Pablo no mete en medio de hablar de la armadura de Dios, no mete el tema de las canilleras, un primer punto que hay que tener en cuenta. Lo segundo es que la armadura no aparece nada para la espalda, no aparece nada que estuviera guardando la espalda del soldado. Recordemos que ellos se colocan una pechera, pero en la parte de atrás, en la espalda, tenían que tener algo que los cubriera por si lanzaran algo hacia la parte de ellos. Y ya lo dije anteriormente, cuando el texto nos habla de resistir y apelé a la película El Gladiador, y cuando ellos están en el circo romano se reúnen todos y se ponen ahí a resistir. Estamos bien hasta ahí. Lo siguiente es que ¿qué hacen ellos? Tratan de lanzarle cosas al centro de ellos. Cuando tú estás cubierto en la espalda, no tienes problema. Encontramos allí que Pablo no hace referencia a nada que tenga que ver con la espalda del soldado. Y lo tercero que yo logré encontrar, lo tercero, es la manera como el texto nos describe el orden de
lo que el soldado se coloca. Sencillamente son 3 puntos que el texto no nos muestra y hay que apelar a una autoridad fuera del texto que a modo de ver nos ayuda a entender un poco más. Ahora, ¿por qué digo esto? Nosotros siempre hemos aprendido o hemos escuchado que Pablo, como estaba preso y estaba cerca de los soldados romanos, lo más probable era que él estaba tomando ese soldado que tenía allí, que lo estaba custodiando para tener ejemplo de lo que está conversando. Pero también Pablo, recordemos que era una persona muy capacitada, que fue instruido por Gamaliel, y seguro que él aprendió un texto bíblico o 2 textos bíblicos que quiero que usted y yo revisemos. Y el primero está en Isaías 11, capítulo 11, verso 4 al 5. En Isaías 11, verso 4 al 5 encontramos, ¿verdad?, que hace referencia acerca de la armadura de Dios. Y esta armadura es de Dios y apela a que Dios es el que la da. Y si Él la da, Él no necesitaría ningún ejemplo romano, porque Él es Dios. Ahora, cuando Dios lo usa para escribir este texto, no creo que le estuviera pensando en un soldado romano. ¿Dónde estaba Isaías? ¿Dónde estaba Isaías? Dígame, ¿dónde estaba Isaías? ¿En qué tiempo fue que fue el profeta Isaías? Bueno, investíguelo. Dice en Isaías capítulo 11, verso 4 al 5. Sino que juzgará al pobre con justicia. Y dice, fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y el soplo de sus labios matará al impío. Dice, la justicia será ceñida de sus lomos, y la fidelidad ceñida en su cintura. Ahí otra versión que dice, no habla de la fidelidad, sino habla de la verdad, será ceñida en su cintura. Entonces miren algo bien interesante. Pablo tenía en cuenta, ya lo leímos la vez pasada, que Dios es el Dios de la armadura, es el Dios que provee la armadura. Y hay dos puntos bien interesantes aquí. Dice, la justicia será ceñida por los lomos y la fidelidad ceñida de su cintura. 2 cosas que hacen referencia o que apelan a lo que Pablo está hablando. El segundo texto bíblico lo encontramos en Isaías 59, verso 14 al 17. Dice aquí, se ha vuelto atrás el derecho y la justicia. Se ha vuelto atrás el derecho y la justicia. El derecho y la justicia permanecen lejos, porque ha tropezado en la plaza la verdad y la rectitud no puede entrar. Versículo 15. Sí, falta la verdad, y el que se aparta del mal es hecho presa. Y vio el Señor y desagradó a los ojos que no hubieran derecho. Versículo 16. Vio que no había nadie y se asombró de lo que no hubiera quien interesarse. Entonces su brazo le trajo salvación y justicia le sostuvo. Y dice, se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en cabeza. Como vestidura se puso ropa de venganza y se envolvió de celos como de un manto. Miren algo bien interesante, los 2 textos nos hacen referencia de que un autor que vivió muchos años atrás y de seguro, como son de los profetas mayores, Pablo debió ser instruido en su proceso como judío en ello. Yo digo todo esto porque de repente a veces nosotros tradicionalmente o popularmente aprendemos algunas cosas.
Pero conversando con el señor Francisco, en medio de esto yo comencé a pensar y me fui a unos libros que tengo en mi casa que son más viejos que yo y que usted seguro. Y estos libros me ayudaron a ver el espectro de otra manera. No quiero decir que esto es mío. La investigación sí fue mía. Pero creo que el Espíritu Santo nos quiere hablar y cambiar el concepto que hemos tenido por años. Pablo deja de meter en el proceso de la armadura 3 cosas que son fundamentales para un soldado romano, escrito por autores que son autoridad en la materia de lo que es la guerra, de lo que es la infraestructura de un soldado. Pero también encontramos que Pablo, y lo vimos la semana pasada con otro texto que está en Isaías, donde hace referencia a la armadura de Dios y que Dios está vestido así. Sabemos que Dios no está vestido de esa manera, que Dios es Dios. Pero que Pablo tiene en cuenta esto al escribir este proceso. De seguro que la inspiración vino por el Señor. De seguro que el soldado romano estaba allí, pero al final lo que yo logro ver en todo esto es que la armadura viene de Dios y que debemos de vivir una vida íntegra con Dios y que debemos una vida juntas con Dios día a día. La semana que viene vamos a terminar este estudio con el favor de Dios, pero esto es relevante antes de seguir a describir cada uno, porque muchos de nosotros saben mucho, ya han estudiado muchas veces cada una de las partes del soldado. Pero tenga en cuenta esto, le falta las canilleras, le falta el escudo de la espalda, ¿verdad? ¿Y qué fue lo otro que dije? Se me escapó. Lo tercero es el orden, cómo el soldado se arma o se viste. Recordemos que Dios es el Dios de la armadura y Él está contigo, Él está conmigo. Ahora te quiero animar a que deja a un lado algunas presunciones recibidas anteriormente, que son buenas de seguro, pero que entendamos que esto se vive de una vida espiritual. Yo no puedo resistir en mi propia fuerza lo que Satanás tiene contra mí si yo no vengo dependiendo del Señor. Si yo no vivo una vida de integridad delante de Dios. Si yo no vivo una vida tomado de la mano del Señor. Usted me dirá que usted tendrá de seguro muchas respuestas hacia mí o muchas excusas podríamos decir. Pero yo les quiero decir algo. Lo importante aquí es obedecer al Señor. La palabra de Dios nos está enseñando. Y de repente yo podría cortar aquí estas enseñanzas, porque usted de aquí adelante sabe mucho de lo que vamos a hablar. Pero es interesante ver lo que Dios nos está hablando en este tiempo. ¿Cómo estás viviendo tu vida espiritual? ¿Cómo estás viviendo con tu familia? ¿Cómo estás viviendo con tus hermanos? ¿Cómo estás viviendo? El juicio de Dios entra por su casa, no entra por otro lado, por su iglesia. Y esto no es para tener miedo, porque si tú no debes nada, que nada debe, nada teme. Pero cuando uno debe algo, tiene que prestar atención a ello. Bendiciones, mis hermanos y hermanas. Dios les guarde, Dios les bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre su vida y ponga sobre ti paz, para gloria y honra de su bendito nombre. Amén y amén.